Bueno, estudiantes, ahora vamos a resolver el ejercicio número 7 del taller, el cual nos entrega una función logarítmica y la primera tarea nos piden encontrar todos los x en el dominio de f de manera que se cumpla esta desigualdad acá. Entonces, como tenemos una inecuación, al igual que siempre, lo primero que tenemos que corroborar es las restricciones de esta inecuación, dónde puedo trabajar, ¿sí? Porque nos dicen que el x va a pertenecer al dominio de f. Todo bien, entonces esta expresión sí o sí va a estar bien definida, f de x. Pero, por ejemplo, aquí, f de x menos 2, no sé yo qué pasa con esta expresión, porque yo sé que x pertenece al dominio, pero necesito que x menos 2 pertenezca al dominio. Entonces, no siempre va a pasar eso. Entonces vamos a encontrar para qué valores de x sí va a ocurrir eso. Entonces, lo primero que necesitamos es que x pertenezca al dominio de f, ¿cierto? Y además necesitamos que x menos 2 pertenezca al dominio de f. Entonces, son mis condiciones de partida para que ambas expresiones estén bien definidas. Vamos a ver, entonces, ¿qué significa que x pertenezca al dominio? ¿Cuál es el dominio? Los números mayores a menos 1. Entonces, x tiene que ser mayor a 1 y esta expresión x menos 2 también tiene que ser un número mayor a menos 1. Perdón, menos 1. Entonces, ya tenemos la primera condición aquí, ya no nada que hacer. Ahora tenemos que descubrir cuándo x menos 2 mayor a menos 1. Puedo sumar 2 para despejar x, ¿cierto? Entonces voy a llegar a que x tiene que ser menos 1 más 2, 1. Tiene que ser mayor a 1. Entonces necesito que x sea mayor a menos 1 y a la vez que x sea mayor a 1. ¿Qué conjunto me cumple con estas dos condiciones? El intervalo que va del 1 al infinito, ¿cierto? Si trabajo en un intervalo que va del 1 al infinito, voy a tener números que son mayores a menos 1 y a la vez mayores a 1. Entonces, en este intervalo, ambas expresiones están bien definidas. Entonces, si vamos en este intervalo, puedo resolver la inecuación, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, resolvemos la inecuación. Entonces, la inecuación es f de x menos 2 menos f de x cuando eso es menor estricto a 2. ¿Sí? ¿Cuál es la función? Logaritmo en base a un medio de x más 1. Entonces, logaritmo en base a un medio de x menos 2 más 1, ¿cierto? Menos logaritmo en base a un medio de x más 1 menor a 2. ¿Sí? Todo donde había x lo reemplacé en este caso por x menos 2 y aquí por x. Nada más. Luego, yo ya sé que estas expresiones están bien definidas, porque ya dije que estoy trabajando en el intervalo del 1 al infinito. Entonces, como ya sé que están bien definidas, ahora recién puedo aplicar las propiedades. Si usted no hacía este trabajo antes, no podía aplicar propiedades de logaritmo. Entonces, ahora como ya lo hicimos, ¿qué tenemos? Tenemos una resta de dos logaritmos, ¿sí? De dos logaritmos de igual base. Entonces, como tengo una resta de logaritmos de igual base, sé que esto es igual a un logaritmo con ambos argumentos dividiéndose entre sí. Es x menos 2 más 1 sobre x más 1. Quiero ver cuando esto es menor a 2. ¿Sí? Y ahora puedo resolver, por ejemplo, acá arriba lo que se puede resolver. En el numerador tengo menos 2 más 1. Va a quedar x menos 1 sobre x más 1. Entonces, x menos 1 sobre x más 1. Menor a 2, ¿cierto? Entonces tengo que mis incógnitas, mis variables están dentro del argumento del logaritmo. Entonces necesito sacar ese logaritmo. Entonces voy a recurrir a su función inversa. ¿Cuál es su función inversa? En este caso, como es un logaritmo de base a un medio, va a ser la exponencial de base a un medio. Entonces me va a quedar
como apliqué la función inversa, solo me va a quedar el argumento del logaritmo. Esa es la gracia de aplicar la función inversa, recuerden. Entonces va a quedar x menos 1 sobre x más 1 exponencial de base 1 medio. Entonces, menor a 1. ¿Qué va a pasar con la desigualdad? Se va a invertir. Entonces, ahora va a quedar mayor a 1 medio elevado a 2. Y eso es igual a 1/4, ¿cierto? Entonces, va a quedar x menos 1 sobre x más 1 mayor a 1/4. Ahora simplemente ya llegamos a una desigualdad en materia de la prueba pasada. Entonces, ya lo van a poder resolver fácilmente. Entonces, recordando, restamos 1/4. Siempre cuando tengo desigualdades, tengo que llevar todo a un lado y dejar en alguno de los lados un 0 para analizar cuando la expresión es mayor o menor a 0. Eso es lo que debo realizar, eso es el trabajo recto. ¿Sí? No multiplicar cruzado. Entonces restamos, me va a quedar x menos 1 sobre x más 1 menos 1/4 mayor a 0. ¿Sí? Entonces ahora sí podemos resolver esta expresión de acá, ¿cierto? Entonces el denominador nos va a quedar la multiplicación de ambos. Y arriba nos va a quedar 4 por x menos 1 menos x más 1. Nos preguntamos cuándo esto es mayor a 0. Si resolvemos nos queda 4x menos 4 menos x menos 1 sobre 4 por x más 1. Recuérdense que siempre queremos dejar todo factorizado para analizar esta expresión. Entonces, por eso no vamos a resolver esta expresión de acá abajo, porque esa ya está factorizada. Entonces, me queda 3x, ¿sí? 4x menos x, 3x, y menos 4 menos 1, menos 5. 4 por x más 1. ¿Sí? Entonces ya tengo todo lo más factorizado posible. ¿Sí? Entonces tengo que analizar cuándo esta fracción es mayor a 0. Si se dan cuenta aquí, esta expresión de acá tiene como punto crítico el x igual a menos 1. Y esta expresión de acá tiene como punto crítico el x igual a 5 tercios. ¿Sí? En esos valores las expresiones se hacen 0. Entonces llevamos esto a la tabla de valores para analizar cuándo la división es mayor a 0. ¿Cierto? Entonces vamos a tener el 0 aquí. Tenemos el menos 1 y el 5 tercios. ¿Sí? Entonces llevamos las líneas hacia acá, ¿cierto? Y ubicamos las expresiones. ¿Cuáles son las expresiones que tengo? Si se dan cuenta, el 4 es positivo, así que no nos afecta al signo de la división entera, entonces lo podemos ignorar. Entonces tenemos la expresión 3x. No, perdón. Tenemos la expresión 3x menos 5 y la expresión x más 1. ¿Sí? Y vamos a analizar, dependiendo de estos signos, cómo es la división. O sea, el 3x menos 5 sobre 4 por x más 1. ¿Sí? Veamos entonces. El 3x menos 5. 3x menos 5 después del 5 tercio, después de ese punto crítico va a ser positivo, y antes va a ser negativo. Y lo mismo para el x más 1. Después de ese punto crítico es positivo y después de ese punto crítico es negativo. Entonces, la división, ¿cómo será? Menos por menos, más. Menos por más, menos. Y más por más, más. ¿Y qué necesitamos nosotros? Ojo con los puntos críticos. En este caso es mayor estricto a 0, entonces no me sirve que sea 0. Entonces aquí en el x más 1 en el menos 1 es 0, entonces no me sirve. Entonces lo con un círculo abierto, igual que el 5 tercios. Entonces, aquí abierto y aquí abierto. Entonces, ¿dónde es positivo? Antes del menos 1 y después del 5 tercios. Entonces esto implica que el x tiene que pertenecer ¿a dónde? Al intervalo que va del menos infinito al menos 1, abierto, unido al intervalo que va desde el 5 tercios, también abierto, hasta el más infinito.
¿cierto? Esos son los dos casos que me sirven. Pero además necesito que sea, si recordamos acá arriba, necesito que sea mayor a 1, ¿sí? Entonces, ya puedo ver que este caso no me sirve el menos infinito y el menos 1, porque necesito que sea mayor a 1. Tiene que ser positivo, y aquí tengo puros negativos. Entonces, como tengo puros negativos, este no me sirve. El único caso que me sirve es que vaya del 5 tercios al infinito, ¿ya? Entonces, si yo hago una recta aquí, tengo al 0, tengo al 1, tengo al 5 tercios, necesito que sea mayor a 1 y mayor a 5 tercios. Entonces, puedo ver que se intersectan de dónde en adelante. Desde el 5 tercios en adelante se cumplen ambas condiciones, porque el 5 tercios es mayor a 1. Entonces, por lo tanto, ¿dónde viven los x que me cumplen la desigualdad? La solución, entonces, es el intervalo que va desde el 5 tercios hasta el más infinito. Veamos ahora la b. Nos piden calcular f a la menos 1 de 2. F a la menos 1 de 2. ¿Cuánto será eso? Hay dos opciones. Encuentro f a la menos 1, la función entera, y la evalúo en 2. O encuentro específicamente solo cuando es f a la menos 1 de 2. Entonces, ¿qué sería f a la menos 1 de 2? Entonces, recordando que cómo funciona la función inversa, f a la menos 1 de 2 va a ser exactamente el valor de x en el cual f de x es igual a 2. ¿Se da cuenta? Porque eso es lo que hace la función inversa. Si se da cuenta, aquí tengo el 2 dentro del argumento y aquí fuera del argumento. Entonces, f a la menos 1 de 2 exactamente lo que me hace es decir en qué valor de x la función original f es igual a 2. ¿Sí? Así funciona la función inversa. Entonces, eso es lo que voy a buscar ahora. ¿Cuándo f de x es igual a 2? Entonces, tenemos que recordar que f de x es logaritmo en base a un medio de x más 1. Entonces, cuando logaritmo en base a un medio de x más 1 es igual a 2. Entonces, necesito recurrir a la función inversa para poder despejar a x, porque x está dentro de un logaritmo. Entonces, su función inversa es la exponencial en base a un medio, ¿cierto? Como ya lo hemos visto anteriormente, entonces solo me va a quedar x más 1. Y aquí me va a quedar un medio elevado a 2, un cuarto. Hecho de manera un poco más rápida. Entonces, aquí si yo resto 1 para despejar x igual a un cuarto menos 1. Y eso, si usted lo resuelve, le va a quedar x igual a menos 3 cuartos. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Eso implica que f de menos 3 cuartos es igual a 2. ¿Qué implica eso? Entonces, que f a la menos 1 de 2 es igual a menos 3 cuartos. ¿Se da cuenta? Así funciona la inversa. Como que los datos invierten sus roles, ¿sí? Entonces, si en f, en menos 3 cuartos, el resultado me da 2, eso significa que en f a la menos 1, si yo la evalúo en 2, me va a dar menos 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, ahí tengo mi respuesta final. F a la menos 1 de 2, entonces, es menos 3 cuartos. Veamos ahora la D. Dice definir la función f a la menos 1. Ahora están viendo la función entera. ¿Ya? Entonces vamos a verlo aquí al ladito. Vamos a dividir. Entonces es básicamente lo que acabamos de hacer con el 2, pero hacerlo con un término y genérico. ¿Se acuerdan que así encontramos la inversa? Entonces tenemos
logaritmo en base a un medio de x más 1 igual a y. Entonces vamos a hacer el mismo proceso con el que intentamos despejar la x cuando era 2, cuando y era 2, pero ahora con un y genérico para representar a toda la inversa, a todos los x que me llevan ahí. Entonces la misma idea, vamos a aplicar exponencial en base a un medio, y aquí me va a quedar x más 1, ¿cierto? Igual a un medio elevado a y, y resto 1 para despejar x, y digo que entonces x tiene que ser un medio elevado a y menos 1. Y ahí tenemos la expresión que me va a definir a f a la menos 1. Entonces, tenemos la expresión que me va a definir a mi f a la menos 1, entonces tengo todo listo, ¿cierto? Si tengo todo listo puedo definir la función. Porque, ojo, aquí al decir esto no he encontrado, no he definido correctamente, totalmente la función. Porque una función tiene un dominio, un codominio y una relación. Tengo la relación, una de 3. Entonces, definamos completamente f a la menos 1. Entonces, f a la menos 1. ¿Dónde va a partir f a la menos 1? ¿Cuál va a ser su conjunto de partida? Tenemos que f originalmente es una función biyectiva, ¿cierto? Entonces, si tengo una función biyectiva, esto es su dominio y esto me está representando su recorrido, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer de la función inversa? ¿De qué tenemos que recordar? Que en la función inversa, si en la función f los reales son su recorrido, en este caso, ahora van a ser su conjunto de partida. Entonces, f a la menos 1 va a partir en r, ¿sí? Y si f partía en menos 1, en el intervalo que va del menos 1 al más infinito, f a la menos 1 va a terminar en ese intervalo. Ese va a ser un conjunto de llegada. ¿Y qué hace esta función? A una x perteneciente a los reales, me los lleva ¿a dónde? A un medio elevado a x menos 1. Si se da cuenta aquí, es básicamente lo mismo, solo que intercambiamos aquí la y con un x para respetar como la notación más usual de una función que siempre parte en un x. Pero eso básicamente, y así tenemos nuestra función inversa.